Estás a punto de escuchar una historia que pocos se atreven a contar. Una guerra que no tuvo lugar en la tierra, sino en el cielo. Antes de Adán, antes del Edén, antes de la creación del hombre. En Apocalipsis 12:7 se lee: hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatían contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatían. ¿Qué originó ese conflicto? ¿Por qué uno de los principales seres celestiales se volvió en contra del propio Creador? Estás a punto de escuchar una historia que fue silenciada por milenios. Una guerra que no se libró en la tierra, sino en el cielo, mucho antes de que existiera el ser humano, mucho antes de que Adán respirara por primera vez. Ya se encontraba en marcha un conflicto espiritual, una rebelión sin precedentes, una caída que destrozó el corazón de Dios y dividió los cielos. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu like. Y comenta abajo: elijo el reino eterno. Esto ayuda a que este contenido alcance a más personas espiritualmente despiertas. ¿Alguna vez has reflexionado sobre lo que existía antes de Génesis 1:2, cuando la tierra estaba desordenada y vacía? El versículo no dice que Dios creó la tierra vacía, sino que así se encontraba. Isaías 45:18 refuerza: Dios no la creó vacía. Esto da pie a que estudiosos bíblicos y textos como el libro de Enoc sugieran que algo ocurrió antes de la creación del hombre. Un juicio, una rebelión, un cielo dividido. Ezequiel 28 describe a un querubín ungido que andaba en el Edén, en el santo monte de Dios, lleno de esplendor, hasta que se halló iniquidad en él. La tradición cristiana primitiva asocia esta figura con Lucifer, mencionado indirectamente en Isaías 14:12, como aquel que cayó del cielo, hijo de la aurora. El libro de Enoc y los padres de la Iglesia, como Orígenes y Tertuliano, confirman que, antes del hombre, ya había ocurrido una caída angelical. Este ser angelical, brillante, sabio, exaltado, comenzó a codiciar aquello que no le correspondía, la adoración. Quiso elevarse por encima de las estrellas de Dios, Isaías 14:13, sentarse en el monte de la congregación y ser como el Altísimo. Pero su orgullo lo condenó. Fue el primer pecado del universo, no un acto externo, sino un deseo interior. Y fue ese deseo el que dio inicio a la mayor batalla espiritual de todos los tiempos. Pero Lucifer no cayó solo. Apocalipsis 12:4 afirma que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Muchas interpretaciones sugieren que esas estrellas representan a ángeles, seres que, influenciados por su liderazgo, decidieron seguirlo en su rebelión. No fue una revuelta con armas físicas, sino una ruptura espiritual, una insubordinación contra el orden eterno de Dios. El libro de Enoc ahonda en este momento, sobre todo al hablar de los ángeles vigilantes que descendieron a la tierra en los días de Jared. Aunque ese evento ocurrió después de la creación del hombre, el espíritu de la rebelión ya existía con anterioridad. En Enoc 6 se describe la alianza formada por 200 ángeles en el monte Hermón, liderados por Semjasa. Dejaron su morada celestial para corromper la creación con sus propios deseos, como un eco de la primera rebelión en el cielo. Sin embargo, incluso antes de que estos ángeles cayeran, la guerra celestial ya había estallado. Miguel, el arcángel mencionado en Daniel 10:13 y Apocalipsis 12:7, se levantó con los ángeles fieles a Dios para enfrentar la revuelta. La tradición apocalíptica y patrística lo ve como el comandante del ejército celestial, el defensor del trono divino. No fue una batalla como las que conocemos, sino una separación entre la luz y las tinieblas, entre la lealtad y el orgullo. Esa guerra no resultó en la destrucción del cielo, sino en una expulsión. Lucas 10:18 registra las palabras de Jesús:
vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Él y los suyos fueron echados fuera, no directamente al infierno, sino a regiones inferiores, donde aún operan, según Efesios 6:12, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Esa expulsión marcó el inicio de una nueva fase en el plan divino. Con la caída de Lucifer y de los ángeles rebeldes, surgió un vacío en el reino celestial. La tradición rabínica y los escritos de autores como Ireneo e Hipólito sugieren que la creación del hombre fue, en parte, una respuesta a la rebelión. Génesis 1 no comienza con el origen absoluto de todo, sino con la restauración de la tierra ya existente y desordenada y vacía. Algo había ocurrido antes de la orden «hágase la luz». El Apocalipsis de Moisés, también conocido como la vida de Adán y Eva, relata que Satanás se negó a inclinarse ante el hombre creado a imagen de Dios. Según este texto, el orgullo de Lucifer se intensificó al ver que el ser humano recibiría un lugar de honor. Dijo: «Soy fuego y espíritu, no me inclinaré ante el barro». Fue ese desprecio lo que lo empujó aún más en su rebelión contra el Creador. Esa negativa a someterse revela más que orgullo, muestra el conflicto central de la historia, la envidia. La envidia por la posición que el hombre recibiría, por la intimidad que tendría con Dios. En el libro de Enoc se insinúa que los ángeles caídos observaron la creación con codicia, deseando dominar la tierra. El hombre, hecho del polvo, se convertiría en heredero de promesas eternas. Esto inflamó el odio de los rebeldes, y por eso, desde el principio, el hombre se convirtió en el objetivo. La serpiente del Edén, identificada con Satanás en Apocalipsis 12:9, no apareció por casualidad. Era parte de la historia previa, un ser ya condenado, pero aún activo. Su objetivo: destruir aquello que Dios amaba, corromper el proyecto divino desde el inicio. No fue solo una tentación, fue un ataque estratégico dentro de una guerra mucho más antigua. La serpiente en el jardín era más que un animal. En Génesis 3 aparece como más astuta que todos los animales del campo, pero su identidad va más allá. Apocalipsis 12:9 la llama claramente el gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Esto confirma que el ser que tentó a Eva no era meramente simbólico, era una entidad caída, plenamente consciente de la rebelión que había iniciado en los cielos. Lo que ocurrió en el Edén fue otro capítulo de la guerra iniciada en el cielo. Satanás no intentó únicamente corromper al hombre, quería usarlo como instrumento para herir a Dios. Al llevar a Eva y a Adán al error, introdujo el pecado en el mundo, una ruptura espiritual que afectaría a toda la creación. Romanos 5:12 declara que por un solo hombre el pecado entró al mundo, y por el pecado, la muerte. Esa había sido su estrategia desde el principio, pero aún después de la caída del hombre, Dios no se retiró. Génesis 3:15 presenta la primera profecía mesiánica, conocida como el protoevangelio. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí, Dios revela que el conflicto espiritual continuaría por generaciones hasta culminar en la victoria del descendiente, el Mesías, sobre el enemigo. Esa promesa se volvió la obsesión de Satanás. Desde ese momento buscaría corromper la línea prometida, impedir el nacimiento del Redentor, destruir los planes del Altísimo. El libro de Enoc describe cómo los ángeles caídos intervinieron en 1900 la humanidad, engendrando a los Nefilim, gigantes y corruptores de la tierra. Era un plan para interrumpir la promesa hecha en el Edén, y el mundo,
una vez más, se sumió en el caos. El capítulo 7 del libro de Enoc detalla lo que los ángeles caídos hicieron tras descender a la tierra. Enseñaron a los hombres hechicería, astrología, armas de guerra y prácticas ocultas. Sus esposas humanas dieron a luz gigantes, los Nefilim, que devoraron todo a su paso hasta volverse contra los propios hombres. Génesis 6:4 confirma esta narración. En aquellos días había gigantes en la tierra, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. La tierra se llenó rápidamente de violencia, corrupción y blasfemia. Génesis 6:5 declara: «Vio el Señor que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda idea de los pensamientos de su corazón era continuamente mala». Era el reflejo del caos espiritual iniciado en el cielo, ahora materializado en la creación. Entonces, Dios decidió intervenir con severidad. El juicio vendría en forma de un diluvio, pero antes del diluvio hubo juicio en el cielo. El libro de Enoc relata que los ángeles vigilantes pidieron perdón, enviando a Enoc como intercesor. Sin embargo, Dios fue claro. Ya no habría retorno para ellos. Fueron encadenados en el abismo, tal como se describe en Enoc 10. Encadena a Azazel de manos y pies y tíralo en la oscuridad. Esta descripción resuena en 2 Pedro 2:4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, poniéndolos en prisiones de oscuridad. El abismo, o Tártaro como lo llama Pedro, se convirtió en la prisión espiritual para estos ángeles. Judas 1:6 refuerza: «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Dios los ha reservado en prisiones eternas, en oscuridad, para el juicio del gran día». Esta prisión no es definitiva, es una espera, un tiempo señalado, cuando todo será restaurado y la rebelión finalmente aplastada. El diluvio no fue solo un castigo, fue una purificación. Dios eligió a Noé, un hombre justo entre los de su generación, para preservar la línea humana y comenzar de nuevo. Génesis 6:9 dice que Noé era un hombre justo, íntegro en sus generaciones. Noé caminaba con Dios. El arca, además de ser un refugio físico, representaba el cumplimiento de la promesa divina. Incluso en medio del caos provocado por la rebelión angelical, el plan de redención seguiría adelante. Con el fin del diluvio, los Nefilim desaparecieron, al menos en su forma original. Sin embargo, ecos de su presencia permanecen en relatos posteriores. Números 13:33 menciona a los anaquines, descendientes de gigantes. Allí vimos a los gigantes, los hijos de Enac, descendientes de los gigantes, y para nosotros, a nuestros ojos, éramos como langostas. Esto sugiere que, de alguna manera, la corrupción espiritual continuaba entre los pueblos. El enemigo no se rindió. Satanás siguió actuando, ahora ya no como un líder visible, sino como un influyente sutil. El Nuevo Testamento lo llama príncipe de este mundo, Juan 14:30, y Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4. Su guerra tomó nuevas formas: idolatría, perversión, imperios dominados por fuerzas espirituales. Apocalipsis 2:13 dice: «¿Dónde está el trono de Satanás?». Esto indica que todavía busca territorios, estructuras e influencia. La batalla espiritual, por lo tanto, no terminó con la expulsión de los ángeles caídos. Migró a la tierra. Efesios 6:12. Es claro, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de este mundo tenebroso, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Los mismos seres que un día se rebelaron en el cielo, ahora actúan aquí, intentando alejar al hombre de Dios e impedir el cumplimiento del plan mesiánico. Pero su tiempo se ha contado.
Y la siguiente etapa de la guerra ya estaba profetizada. Desde el Edén, Dios había prometido un redentor. La guerra iniciada en los cielos ahora tomaba una nueva forma. El nacimiento del Mesías sería el punto de inflexión. Gálatas 4:4 afirma: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Esta venida fue el cumplimiento directo de la profecía en Génesis 3:15. El descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Fue el golpe que Satanás temía desde el principio. Durante toda la vida de Jesús, vemos la manifestación directa de fuerzas espirituales en oposición. Los demonios reconocían su autoridad. Marcos 1:24. Intentaban impedirlo. Mateo 4. Y conspiraban contra su misión. La cruz para muchos parecía una derrota, pero Colosenses 2:15 declara lo contrario. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fue allí donde la victoria celestial comenzó a manifestarse en la tierra. Con la resurrección de Cristo, el destino de la guerra quedó sellado. Aunque la batalla continúa, su fin ya está determinado. Apocalipsis 20:10 revela el juicio final. El diablo, que los engañaba, fue lanzado al lago de fuego y azufre. Pero antes de eso, el conflicto sigue en niveles espirituales, y los seguidores de Cristo son llamados a permanecer firmes como soldados de un ejército invisible pero real. Por eso, Pedro advierte: sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. La guerra espiritual aún no ha terminado, pero ahora cada cristiano, revestido con la armadura de Dios, Efesios 6, participa activamente en esta batalla cósmica, no como espectador, sino como combatiente en el plan de redención. Hoy vivimos lo que muchos estudiosos llaman la etapa final de la batalla espiritual. Jesús advirtió que el mundo sería como en los días de Noé. Mateo 24:37, días marcados por la corrupción, la violencia y la influencia demoníaca sobre la humanidad. Es como si los ecos de la antigua rebelión regresaran con más fuerza, preparando el escenario para el desenlace de la guerra iniciada antes de la tierra. El Apocalipsis nos ofrece un retrato claro de los tiempos finales. En Apocalipsis 13 aparecen dos bestias, una del mar y otra de la tierra. Ambas reciben poder del dragón, que se identifica como Satanás. Se trata de una unión global de fuerzas espirituales, políticas y religiosas que engañará a las multitudes. El mundo volverá su mirada hacia un nuevo líder, pero detrás de él se esconderá el mismo espíritu de rebelión que comenzó en los cielos. Mientras tanto, la verdadera iglesia está llamada a mantenerse vigilante. Apocalipsis 12:17 dice que el dragón salió a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esta es la realidad invisible que muchos ignoran. El conflicto entre quienes sirven al Cordero y quienes siguen a la bestia sigue su curso, ahora mismo. Y en ese escenario aparecen las señales: creciente apostasía, persecuciones, engaños espirituales, promesas de una paz global desconectada de la verdad bíblica. 2 Tesalonicenses 2 habla acerca de el misterio de la iniquidad que ya está operando, preparando el camino para el hombre de la perdición. Todo indica que la guerra celestial está a punto de alcanzar su clímax. El momento en que la justicia divina será finalmente revelada a todo el mundo. El Apocalipsis describe la batalla final en un lenguaje simbólico y poderoso. En Apocalipsis 19 se abre el cielo y aparece un jinete montado en un caballo blanco. Su nombre es Fiel y Verdadero. Él juzga y pelea con justicia,
Sus ojos son como llamas de fuego, y de su boca sale una espada afilada. Es Cristo regresando, ahora como guerrero, para derrotar de una vez por todas a las fuerzas de las tinieblas. El capítulo siguiente, Apocalipsis 20, describe el destino del enemigo. El diablo, que los engañaba, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta. Allí, su rebelión encuentra su fin. No habrá segunda oportunidad ni posibilidad de retorno. El mismo ser que inició la guerra en el cielo será derrotado públicamente ante toda la creación. El mal, por fin, será vencido de manera definitiva. Luego vendrá el juicio final. Todos comparecerán ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20:11. Se abrirán los libros, y cada uno será juzgado según sus obras. Pero aquellos que creyeron en el Cordero, los cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, entrarán en la nueva creación. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y Dios morará con los hombres. Apocalipsis 21:1-3. La guerra termina con la reconciliación total entre el Creador y la criatura. Y allí, al final de todo, volvemos al principio, pero sin pecado, sin muerte, sin dolor. El mal que surgió por el orgullo en el corazón de un ángel ya no existirá. La primera guerra ha terminado. La gloria de Dios lo llenará todo, y los salvados, redimidos por la sangre del Cordero, vivirán por siempre en un reino de justicia, paz y verdad, como era al principio, pero ahora eterno. Esta no es solo una historia antigua, es el origen de toda lucha que sientes hasta hoy, porque esta guerra, que comenzó en el cielo, atravesó el Edén, contaminó la tierra y fue ganada en la cruz, aún se refleja en cada uno de nosotros. Cada pensamiento, cada elección, cada inclinación del corazón es parte de un campo de batalla invisible entre la luz y las tinieblas. Muchos viven sin darse cuenta de que están en guerra. Ignoran que existen fuerzas espirituales que actúan en silencio, distorsionando verdades, destruyendo familias y alejando corazones de Dios. Pero aquellos que tienen discernimiento, quienes conocen las Escrituras, saben, nada ocurre por casualidad. Nada está fuera del control de un Dios que, aun permitiendo la rebelión, ya decretó su fin desde el principio. Por eso, hoy es tiempo de despertar, de ponerse la armadura de Dios como enseña Efesios 6, de vigilar, orar y caminar en santidad, porque el mismo Jesús que venció en la cruz volverá en gloria, y cuando venga, no vendrá para ser crucificado, sino para reinar, con justicia, con poder y con redención para quienes se mantengan fieles. La historia de la primera guerra en los cielos es en realidad el presagio de la victoria final. Tu vida también forma parte de este relato. Entonces, ahora te pregunto, ¿de qué lado estás? Si este mensaje te habló, escribe en los comentarios: elijo el reino eterno. Y no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna revelación. Comparte este video con alguien que necesite despertar espiritualmente, porque la guerra fue real, pero la victoria ya está escrita.